Imaginemos que la vida dependiera de entender si la palabra línea se refiere a un cable telefónico, a una cola en el supermercado o a una frontera física. Menudo escenario para empezar. Y ahora añadamos un giro. Imaginemos que la mejor manera de que una máquina descubra ese significado no sea dotándola de una gramática compleja, un entendimiento profundo de la sintaxis. Sino con algo mucho más básico. Exacto. Con un simple y llano conteo de las palabras vecinas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo análisis a fondo. Hola a todo el mundo. Quienes siguen habitualmente este espacio ya saben que, nos apasiona tomar documentos técnicos y diseccionar investigaciones para extraer ese conocimiento puro. Sí, arrojar luz sobre cómo funciona la tecnología que moldea nuestro mundo, básicamente. Eso es. Y el objetivo de hoy es francamente fascinante. Nos adentramos en un artículo pionero titulado Un enfoque sencillo para construir conjuntos de clasificadores naive Bayes para la desambiguación del sentido de las palabras. Un título largo, típico del mundo académico. Totalmente. Y está escrito por Ted Pedersen de la Universidad de Minnesota, Duluth. Es un documento que, aborda de frente la desambiguación. Enseña a los sistemas a captar el contexto de términos con múltiples significados. Vale, vamos a desgranar esto porque el autor propone un camino que rompió por completo los esquemas del procesamiento del lenguaje natural. Lo fascinante aquí es que este texto promete unos resultados empíricos absolutamente extraordinarios. Y lo hace utilizando métodos que, desde una perspectiva arquitectónica, parecen casi rudimentarios frente a lo que dictaba la lingüística computacional de la época. Sí, porque si repasamos el contexto histórico, el aprendizaje automático siempre ha intentado resolver la ambigüedad semántica con características lingüísticas profundas. Etiquetados gramaticales exhaustivos. Exacto. Desarmar oraciones enteras para mapear relaciones precisas entre, un verbo y su objeto directo. O analizar toda la morfología estructural. Y de repente, en medio de esa obsesión por la complejidad, llega este documento y propone usar un clasificador naive Bayes, o Bayes ingenuo. Que el nombre ya te dice bastante. Sí. Como analista de datos, esa premisa inicial te despierta un escepticismo metodológico brutal. Lógico. Se le llama ingenuo porque asume, de forma casi dogmática, que todas las variables predictoras son independientes entre sí. Matemáticamente asume que la probabilidad de que aparezca un adjetivo no tiene correlación con el sustantivo que le sigue. Lo cual es una locura si lo piensas. Es que cualquiera que analice el lenguaje sabe que esa premisa es falsa. La gramática humana es una red interconectada. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo puede funcionar un sistema que ignora la arquitectura de nuestro idioma de una manera tan flagrante? Pues esa disonancia teórica es precisamente lo que hace que el documento sea tan cautivador. Ya. La intuición nos dice que ignorar la sintaxis debería ser un fracaso absoluto. Sin embargo, los datos empíricos de Pedersen dicen otra cosa. Eso es lo sorprendente. Demuestra que a pesar de esa suposición tan ingenua, las características léxicas superficiales terminan aportando mucho más a la precisión final que las complejas relaciones sintácticas. O sea que las simples coocurrencias de palabras actúan como anclajes semánticos muy fuertes. Exacto. Para visualizar esto, podemos pensar en una analogía cotidiana. Imaginemos estar de pie en el pasillo de un cine e intentamos averiguar de qué va la película de la sala contigua, pero solo escuchamos palabras sueltas que atraviesan la pared insonorizada. Vale. El enfoque tradicional intentaría reconstruir el guión completo, mapear la estructura narrativa basándose en esos fragmentos. Un esfuerzo enorme. Totalmente. Pero el enfoque probabilístico de Pedersen sugiere algo mucho más pragmático. Si a través de la pared solo escuchamos nave, espacio y láser. Ya sabes que es ciencia ficción. Eso es. La inferencia estadística es suficiente. No hace falta computar quién es el sujeto y quién el predicado para acertar el contexto. Es una analogía excelente para ilustrar esa priorización de la coocurrencia. Y si trasladamos esa idea de escuchar a través de la pared a la formulación matemática de Pedersen, entramos de lleno en las ventanas de contexto. ¿Qué es la clave de todo esto? Claro, en lugar de procesar la oración completa, el algoritmo mira por una cerradura muy específica. Observa únicamente lo que ocurre inmediatamente a la izquierda y a la derecha de la palabra ambigua. Y la configuración de esas ventanas es el núcleo del experimento. El sistema no hace una sola mirada, sino que despliega múltiples ventanas para la izquierda y la derecha. Precisamente, y la experimentación es muy exhaustiva. No elige un tamaño al azar, define 9 tamaños exactos.
Desde una miopía extrema hasta una visión panorámica. Sí, hablamos de ventanas de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 25 y 50 palabras. Una barbaridad de combinaciones. Y es súper interesante analizar los casos límite, como el clasificador 00. Completamente ciego. Claro, 0 palabras a la izquierda y 0 a la derecha. El algoritmo no ve el contexto en absoluto. Actúa como un clasificador de línea base por mayoría simple. Al no ver nada, asigna estadísticamente el sentido más frecuente de su corpus de entrenamiento. Que sirve como anclaje para medir si el resto de ventanas realmente aportan valor predictivo o solo están adivinando. Eso es. Pero claro, este nivel de exhaustividad genera una base de evaluación inmensa. Y hay un aspecto del procesamiento previo de los datos que llama muchísimo la atención, especialmente con los estándares actuales. Esto plantea una pregunta importante sobre la gestión del ruido estadístico. Yo aquí mantengo reservas, la verdad. Cuéntame. El texto especifica que se elimina la puntuación y se pasa todo a minúsculas. Hasta ahí bien, es el estándar. Claro. Pero Pedersen decide no aplicar stemming. No reduce las palabras a su raíz morfológica. Un verbo en pasado, su gerundio y su infinitivo son 3 entidades totalmente distintas para el modelo. Lo cual ya infla bastante el diccionario. Y lo peor, desde la óptica tradicional, decide no filtrar las palabras vacías, las famosas stop words. Preposiciones, artículos, conjunciones. Todo se queda. Si un clasificador opera con 50 palabras a la izquierda y 50 a la derecha, está ingiriendo 100 tokens. Al no limpiar los artículos, el modelo se inunda de ruido sintáctico. Inevitablemente infla el número de parámetros. Y genera una matriz muy dispersa. Exacto. Palabras como el o de tienen una frecuencia altísima. Teóricamente, eso diluye la señal semántica real de los sustantivos clave. La crítica es impecable. Pero fíjate, yo creo que la decisión de Pedersen encierra una brillantez contraintuitiva muy interesante. A ver. Él asume ese caos porque su representación es una variación de la bolsa de palabras, pero conservando la direccionalidad izquierda y derecha. Al no alterar la morfología y conservar las preposiciones, el modelo delega todo el poder a la fuerza bruta estadística. Evita nuestros sesgos humanos sobre qué palabras importan y cuáles no. Ya, dejas que los datos hablen. Exacto. A veces una preposición muy específica, situada exactamente 3 posiciones a la derecha de un verbo, es un anclaje semántico brutal. Al no usar listas de exclusión, el clasificador descubre patrones locales sin que un lingüista le preprograme las reglas. Hay que reconocerle el mérito, sí. Dejar que la probabilidad en crudo ordene la entropía del lenguaje, aunque optimizando memoria sea un derroche. Totalmente. Pero el desafío no termina con entrenar 81 modelos aislados. Tener 81 algoritmos ciegos tomando decisiones no es un sistema robusto. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Pedersen sabía que un ejército de clasificadores individuales no era la solución. Su verdadera innovación es construir un ensamble, un comité de expertos. Un enfoque muy elegante. Muchísimo. Y la metodología de selección es una clase magistral. No coge los 81 clasificadores al azar. Establece una taxonomía. Agrupa las ventanas en 3 macrorangos. Estrecho, medio y ancho. Exacto. Estrecho para 0, 1 y 2 palabras. Medio para 3, 4 y 5. Y ancho para 10, 25 y 50. Al cruzar estos 3 rangos de izquierda a derecha, emergen 9 categorías estructurales bien definidas. Y la decisión arquitectónica más reveladora surge justo aquí. Después de gastar recursos en entrenar los 81 clasificadores, la intuición te diría... Que los uses todos, claro. Eso es, integrarlos todos y promediar. De hecho, el documento detalla ese experimento. Y fue un fracaso metodológico súper instructivo. La precisión cayó en picado. Se desplomó al 80 u 81%. Pedersen lo analizó y descubrió lo que llama errores redundantes. Lógico. Un clasificador que mira 3 palabras y otro que mira 4 están procesando datos casi idénticos. Sus sesgos van a estar muy correlacionados. Un comité donde todos cometen los mismos errores agrava el problema. Demuestra que más datos no es mejor información si esa información está duplicada. Si conectamos esto con el panorama general, es una lección profunda sobre teoría de la decisión. En cualquier estructura, sea una junta directiva o una red neuronal, el consenso absoluto entre individuos con la misma perspectiva no tiene valor. La redundancia amplifica el sesgo. Exactamente.
Por eso la estrategia de Pedersen es quirúrgica. Selecciona solo al modelo con mejor rendimiento de cada una de esas 9 categorías. Garantizando una divergencia genuina. Y si hay empate técnico, elige el clasificador con la ventana más pequeña por pura eficiencia. Busca un comité diverso que genere errores complementarios. Si el modelo enfocado en la microsintaxis local falla, el modelo panorámico acierta, y viceversa. Es buscar errores complementarios, lo cual demuestra que entendía los límites del Machine Learning. Y para evitar que se dijera que los ganadores fueron fruto del azar o de un sobreajuste, aplicó un rigor estadístico formidable. La validación cruzada. Sí, de 5 pliegues. El corpus se segmenta de forma muy limpia. El 80% de los datos se entrena a los 81 clasificadores. Un 10% adicional, el DevTest, evalúa el rendimiento y elige al campeón de cada categoría. Y queda el último 10%. El conjunto de prueba, totalmente inédito para el sistema. Ese se usa para auditar el éxito del ensamble final. Una partición rotatoria que asegura métricas reales sobre texto no visto. Es indispensable un marco así de estricto, sobre todo al analizar cómo toman la decisión final esos 9 expertos. El mecanismo de votación. Sí, porque el documento toma una decisión muy divisiva desde la ortodoxia probabilística. Emplea una votación por mayoría simple, Cada clasificador emite un voto unitario. sin importar su margen de confianza. El sentido semántico con más votos gana. Y analíticamente esto parece descartar muchísimos metadatos útiles. ¿Te refieres a no usar probabilidades conjuntas para ponderar el voto? Claro, un sistema maduro debería ponderarlo. Si el clasificador de ventana ancha tiene una confianza del 99% de que es un concepto geográfico, su voto debería valer más que el de uno estrecho, que apenas supera el 51% de confianza. Tiene toda la lógica matemática del mundo. Darle el mismo peso a ambos es desperdiciar la riqueza del teorema de Bayes. Pues lo asombroso del estudio es cómo desmonta esa lógica empíricamente. Pedersen y su equipo anticiparon tu misma crítica. Implementaron un sistema paralelo de votación ponderada. Y chocaron contra la realidad. Rotundamente, los resultados del enfoque sofisticado fueron peores. El voto ponderado se quedó en un 83% de precisión para la palabra interest y un 82% para la palabra line, Frente al modelo de mayoría simple. que, por muy torpe o igualitario que pareciera, catapultó la precisión al 89% y al 88% respectivamente. Es un fenómeno fascinante. Nos obliga a replantearnos la vulnerabilidad de las arquitecturas probabilísticas. Totalmente. Seguramente lo que pasó es que el sistema de voto ponderado fue víctima de su propia sensibilidad. Un clasificador individual reporta un 99% de confianza, no porque haya entendido el contexto, sino por un sobreajuste a un patrón espurio en el entrenamiento. Al darle poder de veto basado en esa falsa seguridad, desestabiliza todo el sistema. La mayoría simple actúa como un amortiguador fenomenal contra esa arrogancia algorítmica. Y ese efecto amortiguador se ve aún más claro al explorar la complejidad de los datos que usó. Los experimentos gravitan sobre 2 sustantivos muy polisémicos, line y interest. Línea e interés. Exacto. Y el detalle en el modelado es digno de mención. Para line extraen definiciones de WordNet, seleccionan 6 sentidos semánticos distintos: texto escrito, conexión telefónica, formación de personas, límite fronterizo, cuerda física. Y la topología de esos conjuntos de datos añade una capa de complejidad crítica. Para Line, forzaron una distribución uniforme artificialmente. 349 ejemplos para cada uno de los 6 sentidos. Al equilibrar las clases, neutralizan cualquier ventaja de apostar por el sentido mayoritario. La probabilidad de acierto por azar baja al 17%. Un suelo de dificultad enorme. Pero con Intelest hicieron lo contrario. Exacto. Usando el diccionario Longman, mantuvieron el sesgo natural del lenguaje. El sentido hegemónico, el dinero pagado por uso de capital, dominaba el 53% del corpus. Mientras que el sentido minoritario, el de causar atención, aparecía en menos del 1%. Intentar que un clasificador reconozca una clase que representa menos del 1% de su entrenamiento es un desafío técnico mayúsculo. Y justo evaluando ese desafío es cuando los resultados del ensamble Naive Bayes hacen historia. Con la distribución sesgada de interest, el comité de mayoría simple logró ese 89% de precisión. Superando arquitecturas mucho más pesadas. Desbancó el 87% de Niangili,
que usaban ingeniería de características súper compleja y dejó atrás el 78% de Bruce y Wiebe. Y con Line, el patrón se repite. Un 88% de precisión. Empató o superó a las redes neuronales de Tawel y Borges, que tenían un 87%. Llegados a este punto, es éticamente imperativo hacer una pausa y meter un matiz analítico. Al comparar investigaciones, la cautela estadística debe prevalecer. Cierto. Pedersen lo menciona. Es un ejercicio de transparencia brutal por su parte. Reconoce que las metodologías de evaluación de los otros estudios no son simétricas. Ning y Lee validaron usando 100 divisiones aleatorias. Pedersen usa validación cruzada de 5 pliegues. No se pueden comparar manzanas con manzanas. Exacto. Declarar que una diferencia de 2 puntos, un 89 frente a un 87, es estadísticamente significativa es muy aventurado matemáticamente. Es un matiz esencial para ser objetivos. Pero, ampliando la perspectiva, el simple hecho de que un algoritmo basado en contar palabras vecinas logre codearse en la misma liga porcentual que los modelos de extracción profunda ya es un hito transformador. Sin duda. Lograr ese 88% sin el gasto computacional de las redes neuronales opacas es una victoria de la eficiencia. La transparencia de un ensamble ingenuo frente al problema de las cajas negras de la IA justifica la propuesta. La navaja de Occam aplicada al machine learning. El estudio cristaliza una premisa clave. La sofisticación algorítmica no garantiza supremacía si la representación de los datos de entrada ya tiene la densidad de señal necesaria. Entonces, ¿qué significa todo esto? Para ir cerrando nuestro espacio, podemos resumir el aprendizaje de esta investigación en varios puntos. A ver. Primero, se demuestra de forma incontestable que los clasificadores Naive-Bayes, pese a su ingenuidad teórica, son herramientas formidables para capturar contexto mediante la concurrencia. Completamente de acuerdo. Segundo, como principio de diseño, variar la representación espacial de los datos, jugando con el tamaño de las ventanas, rinde mayores beneficios que buscar nuevos algoritmos sobre características estáticas. Y añadiría la lección sobre la resiliencia algorítmica, el poder contraintuitivo de la votación por mayoría simple como escudo frente al sobreajuste. Sí. Y fíjate, para complementar, surge una reflexión que interpela directamente a nuestra realidad actual. Este artículo es del año 2000. Ha llovido. Sí, y hoy la inteligencia artificial parece atrapada en una carrera armamentística por la escala. Modelos de lenguaje masivos, arquitecturas inescrutables, miles de millones de parámetros y una huella energética gigantesca. Una barbaridad de recursos. Al revisar la elegancia de los ensambles de Pedersen, es inevitable plantearse algo provocador. ¿Nos está cegando la fascinación por el hiperescalado? Podría ser. Cabe preguntar si toda esa colosal complejidad contemporánea es un requisito ineludible para el entendimiento semántico, o si es un ejercicio de vanidad arquitectónica, ignorando que un comité diverso de algoritmos simples podría resolver problemas equivalentes con una fracción del esfuerzo computacional. Una reflexión final absolutamente brillante que nos obliga a cuestionar los dogmas de la escalabilidad actual. Quizá la solución óptima no siempre sea añadir más capas ocultas, sino observar los datos desde el ángulo adecuado. Exacto. Ha sido un verdadero privilegio desgranar la densidad matemática y filosófica de esta investigación hoy. Y a quienes nos escuchan, nuestro más sincero agradecimiento por acompañarnos en este recorrido por los engranajes del lenguaje. Muchas gracias a todos. Anima a pensar que podemos seguir buscando respuestas basadas en la simplicidad ante los problemas complejos de hoy. A veces, observar meticulosamente por la cerradura revela mucha más información que intentar derribar la puerta con fuerza bruta. Hasta nuestro próximo análisis a fondo.